Para todos, pues soy José Luis Mera Collazos, médico radiólogo, tengo la especialidad en imagen mamaria y pues me desempeño aquí en la Fundación Valilí a tiempo completo. Hoy vamos a hablar de quistes mamarios. Es un tema que considero primordial cuando hacemos imagen mamaria, sobre todo cuando hacemos ecografía de mama, porque indiscutiblemente nos vamos a encontrar con quistes en nuestro día a día. Más de la mitad de las ecografías que hacemos diarias tenemos que evaluar una de estas lesiones y aunque en su gran mayoría no supone mayor dificultad, sí es necesario conocerlos a fondo y tener claros los conceptos para no cometer errores. El título de la presentación es Quistes mamarios de lo simple y lo no tan simple. En cuanto a mi objetivo principal es profundizar en el conocimiento de los quistes, como lo he dicho, ser claro en nuevos conceptos. Vamos a explorar diferentes formas de presentación, vemos todos los tipos de quistes que hay y a su vez estrategias para su abordaje en función de las características más distintivas. En general vamos a hablar de muchas características, la mayoría incluidas en el BIRAX, pero hay otras que están por fuera del BIRAX que son necesarias para que podamos entender este tipo de hallazgos. Para introducir el tema va a ser lo más conciso posible. Debo comenzar por lo más básico. En lo más básico tenemos que incluir varias estructuras. Comencemos por las estructuras mayores, por así decirlo. La anatomía de mama es mucho más compleja, pero para resumir vamos a hablar de las estructuras mayores principales, van a ser los ductos y los lobulillos. Los tipos de estroma no nos olvidemos, y lo coloco aquí porque el estroma es una estructura olvidada, pero en ecografía es muy importante. Según cómo esté el estroma, vamos a ver en la ecografía y eso nos va a modificar las lesiones. Va a estar el estroma interlobulillar y el intralobulillar. Y los tipos de epitelio, el epitelio más común que siempre tenemos en cuenta es el luminal, pero no nos podemos olvidar del mioepitelio. El mioepitelio es básico porque además de hacer varias cosas reguladoras en ese ambiente de la mama, es el que nos delimita en patología si una lesión es invasiva o no. Entonces siempre nos olvidamos de que existe, es parte de esas paredes de las lesiones que vemos y a veces las obviamos. Entonces es primordial que recordemos qué hace el mioepitelio. Cuando uno hace imagen de mama, siempre le hablan de la estructura primordial, la estructura principal, que es la unión ductulobulillar terminal. Esto es para hablar de esas ramificaciones que tiene el seno, lo último, lo más pequeño que nosotros por imagen podemos evaluar. Va a estar constituido principalmente de los lobulillos por acinos en su interior. Estos van a tener ductos intralobulillares y van a estar rodeados de estroma, al igual que también los ductos extralobares que van a estar rodeados de estroma. En general no es muy difícil entender esa estructura anatómica, pero siempre hay que recordarla para que podamos extrapolarla a lo que vamos a ver en nuestra imagen de ecografía. Y no podemos hablar de quistes sin al menos hacer algo básico, un abordaje básico de la condición fibroquística de la mama, que es un término muy utilizado, ampliamente difundido, de hecho mal utilizado en su mayoría de casos. De una vez digo que como radiólogos no debemos utilizar este término como un diagnóstico. Lo conocemos, sabemos que nuestra paciente seguramente lo tiene, pero tiene un impacto emocional sobre las pacientes y yo creo que algunas lo van a escuchar, las pacientes se sienten enfermas y sí, así misma se dice que son fibroquísticas, incluso a veces en forma un poquito, que suena un poco cómica, pero lo van a vivir y la gente realmente cree que es que tiene un problema y una enfermedad o que en otros casos piensa que esto es asociado con cáncer y algo básico de la condición fibroquística es que no aumenta el riesgo de cáncer. Eso es básico. Tiene unas condiciones no proliferativas en su mayoría, algunas otras proliferativas, pero per se no aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, comencemos con ese lobulillo que usualmente va a estar constituido por acinos, en un número entre 50 y 60 por lóbulo, y esos acinos pues, van a tener el epitelio y el miopitelio en sus paredes. Vamos a tener ductos terminales muy pequeños que a veces van a ser indistinguibles de los acinos. Los quistes no son más que esas dilataciones, pero su característica principal es que tienen un epitelio plano, es un epitelio normal que no ha sufrido atipias, que no ha sufrido otros cambios o metaplasias y es muy delgado, al igual que su miepitelio. Sin embargo, se asocia mucho de la fibrosis estromal. Cuando se dan estos procesos de la formación del quiste, hay rupturas, el material se sale y el estroma reacciona con inflamación, hace en muchos casos infiltrado linfocitario y demás, y finalmente va a ser un estroma colagenizado. Ya nosotros sabemos que el colágeno en imagen usualmente se va a ver ecogénico, entonces esa es una clave importante. La adenosis, en su forma más simple de definir, es la
aumento significativo del número de acinos por lóbulo. Es decir, vamos a ver un lóbulo más colmado, más que puede incluso llegarnos a dar una pseudoimagen de una lesión sólida en casos muy severos. Y esos son los hallazgos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la condición fibroquística. Saber que la adenosis simple no es una enfermedad, no tiene riesgo de cáncer, y vienen sus variantes como la adenosis esclerosante, pues que sí se asocian es más con una cicatriz central, que en su mayoría es colagenizada, y eso es lo que le da el cambio en conducta a los mastólogos. Y la metaplasia apocrina ya es el cambio en ese epitelio, es un epitelio que ya se comporta como un epitelio apocrino, igualmente va a producir sustancias, en algunos casos tiene proyecciones micropapilares sin ser un papiloma, y las proyecciones micropapilares pueden ser bastante grandes y simularnos lesiones mamelionadas o papilomas dentro de la lesión. Entonces, usualmente es uno de los diagnósticos patológicos que asociamos con esas lesiones BRAF 4B que mandamos a biopsiar y que pues lo vamos a encontrar con frecuencia y bueno saberlo. Problema de la condición fibroquística que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que hacemos una biopsia, la amalgama de hallazgos que pueden salir en una biopsia, así no sean malignos, muchos en ese momento son colmados como B3 en la clasificación de lesiones de riesgo, y es una causa importante de sobretratamiento porque muchos de esos pacientes van a ser llevados a resección quirúrgica. Caso puntual, la hiperplasia de células columnares. No es un cáncer, tiene muy bajo riesgo, pero casi todos esos pacientes terminan en una resección quirúrgica, al menos en instituciones como de nosotros. En cuanto a la macroscopía, vamos a ver en esta diapositiva manifestado todo lo blanco que vemos aquí es puro colágeno, puro estroma colagenizado. Vemos zonas donde no ha habido tanto fenómeno de fibrosis, pero están todavía esos ductos adinos dilatados con unas paredes bien finas. Y otros hallazgos no tan conspicuos, vemos más pequeños, más de aspecto microquístico, y todos esos con algún grado variable de contenido, que puede ser detritus, células, sangre, etc., etc. En cuanto a la evolución de los quistes, esto es solamente un esquema, es un modelo. Los quistes pueden hacer muchas cosas, lo vamos a ver representado en el día a día. Aumentan, disminuyen de tamaño, otros se resuelven, otros aparecen en general, cambian su forma, de complicados pueden volver simples, de simple a complicados, etc. Entonces, esto es más que un esquema. Pero es algo muy importante, es que los ductos o acinos que usualmente se dilatan son los que expresan mayor o expresan en sí receptores para estrógeno. Hay otras variantes de como la metaplasia apocrina que pueden expresar receptores para andrógenos, pero eso es otra discusión. Sin embargo, vemos cómo la parte hormonal tiene mucho que ver aquí. Eso es básico porque es la teoría principal de por qué se dan los cambios fibroquísticos. Teoría: los pacientes tienen mayores receptores o receptores que responden más a esos estrógenos, o hay un desbalance hormonal que hace que estos acinos o ductos se dilaten. Entonces va a haber una dilatación variable, no va a ser uniforme entre el acino, incluso no va a ser uniforme entre los acinos, y por eso es que vemos pacientes que tienen cuadrantes limpios de quistes y otros cuadrantes completamente ocupados por quistes. Aumentando la dilatación y van a haber varias cosas, confluyen algunas de esas paredes, otras se rompen, y en general van dando aspectos de quistes multiloculados, algunos con sectos finos, algunos con estroma en su interior que simulan en algunos casos sectos más gruesos, y en general en qué momento lo encontremos es lo que nos va a dar la pauta de cómo lo vamos a identificar. Algunas lesiones, sobre todo los quistes simples con crecimiento muy rápido, con las pacientes que nos llegan con dolores muy intensos, por ese crecimiento exagerado, no se saltan eso rápidamente y pasan básicamente a un quiste unilocular, pero saber que es un fenómeno gradual. Pueden tomar varios caminos, algunos como multiloculares o uniloculares, y en otras variantes que va a depender de si existe o no fibrosis, aquí representada con esos puntos, qué tan significativa la fibrosis y qué tanto acino comprometido hay. Incluso si estamos asociados con adenosis, pues obviamente vamos a tener más acinos, si esos acinos se comienzan a dilatar, pues vamos a esperar diferentes presentaciones. Entonces, en general, la presentación ecográfica la vamos a definir por varias cosas. Qué tanta dilatación hay de acinos y ductos terminales, intralobares, el grado de fibrosis y qué contienen esas estructuras dilatadas. En general, los diagnósticos diferenciales afortunadamente son pocos, ¿ok? Y afortunadamente los casos de malignidad también son muy pocos. Vamos a tener los diagnósticos diferenciales de las lesiones papilares, los carcinomas, obviamente, pero también lo que mayor frecuencia encontramos en los quistes complicados va a ser proteínas, sangre, lípidos, metaplasia apocrina, como lo ha dicho, que nos simula esto, y células de cualquier tipo, inflamatorio, las mismas células epiteliales descamadas, etc. Entonces,
la gran variedad de contenido es grande. Yo por eso a veces cuando las pacientes me dicen es una bolita de agua, pues digo no, simplemente una bola con líquido, algo que tiene líquido en su interior que puede ser cualquier cosa. Les cambia un poquito como la narrativa del quiste. Y eso, de alguna forma, esquemáticamente, les traigo aquí varios esquemas que ya lo vamos a ver. Asinos levemente dilatados, lesiones uniloculares, lesiones donde predomina la fibrosis, no tanto la dilatación, donde es más o menos uniforme las dos condiciones, u otras donde la adenosis claramente supera la fibrosis y demás, o simplemente lesiones donde los acinos han tenido una dilatación anormal, pronto un poco más rápida, que también nos dan esos aspectos de lesiones sectadas y demás. Entonces, para entrar en materia en cuanto a lo simple, como su nombre lo indica, pues vamos a hablar poco, no tiene mucha confusión. Es algo muy minimalista, pero a su vez, si somos muy estrictos, pues muchas veces nos quedamos como frustrados. Realmente sí vamos a encontrar muchos quistes simples, pero dependiendo qué tan nos ciñamos a la regla, pues vamos a cantar uno. Sin embargo, este tipo de lesiones tienen nulo riesgo de malignidad, si lo sabemos caracterizar bien. Su importancia es que tienen márgenes circunscritos, paredes imperceptibles o una cápsula fina muy bien definida, sobre todo en estos equipos que tenemos nosotros. Van a ser siempre de formas ovaladas, redondeadas, nunca irregulares. Los quistes simples nunca pueden ser de ese tipo. Su contenido va a ser anecoico, dependiendo cómo configuremos ese equipo. El refuerzo acústico posterior siempre va a estar presente dependiendo del tamaño y la localización del quiste. Quistes muy pequeños usualmente no nos pueden dar esto, o cuando están muy posteriores en la mama, ese reforzamiento acústico es difícil de demostrar. Hacer varias maniobras para acortar el camino entre el transductor y el quiste, pero eso es algo importante. Y las sombras marginales suelen ser muy delgadas, o sea, los bordes posteriores. Obviamente, con la composición espacial que tenemos ahorita, esta última característica no es tan relevante. Sí es muy relevante que sepamos que entre más problemas son los equipos, mejoran la caracterización, pero también pueden haber otros problemas. Puntualmente, los armónicos quitan muchos ecos internos, nos ayudan a dar mejor diagnóstico, nos dan ya mejor resolución espacial. Y otra cosa que estos equipos nuevos tienen es un ancho de banda más amplio, más grises. Entonces, cuando comenzó a salir esto sin tener compensaciones, casi todos los quistes se veían complicados. Con el tiempo se fueron mejorando estos parámetros y incluso yo a veces lo que hago es bajar el ancho de banda para demostrar que es más de un quiste simple que otra cosa, pero eso hay que saberlo. Nos ayuda y en algunos casos pues también nos da retos. Importantísimo, sabemos que con la alta resolución que tenemos vamos a poder ver esos ductos. Ese es el ducto terminal, su porción extralobar, y no nos debemos complicar la vida con esto. A veces se piensa que es una extensión ductal, no sé por qué confunde, pero en general recordemos que esos quistes o lobulillos tienen su ducto ahí, tienen esa forma de raqueta, más colombiano sería un bom, bueno, pero en general no tomar esto como una característica de sospecha, ¿vale? En cuanto a los quistes complicados, es simplemente un nombre que se acuña en el BIRAX, no darle más como connotación al nombre como tal. Y lo importante es que descartemos que hay componente sólido. Mientras descartemos el componente sólido, estamos bien. Van a estar ocupados por muchas cosas, como lo dije previamente. La probabilidad de malignidad es menos del 1% y eso se explica por qué pueden dejar incluso en algunos casos como un BIRAX 2, BIRAX 3. En general, cuando yo no encuentro ninguna característica sospechosa y hay múltiples quistes, tiendo a ser más contundente y dejarlo como un BIRAX 2, porque sabemos que esos pacientes se van a ir a seguimientos innecesarios. En la experiencia CRIN, que fue una experiencia muy bonita, que partió a su vez del protocolo CRIN, que para ponernos en contexto, fue un estudio que se diseñó para implementar el uso masivo en su momento de la ecografía automatizada. Y se basó en cómo justificar el por qué la ecografía también podría ser de ayuda en pacientes de tamizaje de alto riesgo. Se incluyeron radiólogos, los radiólogos top de Estados Unidos en cuanto a ecografía de mama, centros top con todas las condiciones, y adicionalmente los entrenaron aún más, estandarizaron conceptos y practicaron en diferentes phantoms para incluso ver si aprobaban los exámenes, si eran capaces o eran por así decirlo, dignos de entrar en su estudio y la experiencia. Entonces, obviamente ellos tuvieron valores mucho más bajos de malignidad y en los casos en los que hubo malignidad se logró determinar que fue por mala caracterización del quiste complicado, que finalmente fue un nódulo sólido. Y esto en algunos casos es retador, entonces no es criticable.
con la fortuna de que solamente esos 3.1% de esos nódulos que finalmente fueron sólidos terminaron siendo malignos. Entonces vemos que aún se sigue la tendencia de que la posibilidad de una malignidad muy baja. En algunos datos resumidos, el 14,1% de los participantes tenían este tipo de hallazgos. Del 80% también tenían quistes simples, complicados, agrupados, etcétera, tenían diferentes de esta amalgama de hallazgos. En su gran mayoría suelen ser múltiples y bilaterales. Cuando buscamos, encontramos, es así de sencillo. Y en general, solamente rangos por menos del 1% terminan en hallazgos de malignidad. Vemos que el quiste complicado no es tan grave, siempre y cuando lo sepamos distinguir de un nódulo sólido. Y eso pues, es algo que requiere experiencia y ser muy riguroso en algunos casos. Nos encontramos entre los quistes complicados con esos hallazgos usualmente. Dependiendo su contenido y cómo ese contenido esté, vamos a encontrarlo. Las sustancias tienen diferentes densidades y se comportan diferente en la gravedad dependiendo su densidad. Cuando están en estado de emulsión, que simplemente es, por ejemplo, el colesterol diluido en el sólido, o cuando están en las células muy bien diluidas, vamos a verlo muy ecogénico y nos puede dar incluso llegar a confundir con un nódulo sólido. Pero afortunadamente, como sabemos que son de diferente densidad, si somos un poco más pacientes, por ejemplo, en este caso, utilizando la gravedad, podemos demostrar, esperando un poco, que esa emulsión cambie de fase y se vuelvan su componente, en este caso colesterol, y el otro que puede ser proteína o detritus, se separen, vamos a ver este tipo de hallazgos. ¿Toma tiempo? Sí. No esperen que sea inmediatamente con un decúbito lateral. Toma tiempo, en este caso, por ejemplo, en este tuvimos que esperar hasta 5 minutos. Yo lo que hago es que lo dejo, me intuyo que es un quiste complicado, paso al otro seno, mientras evalúo otro seno, coloco un grado de inclinación, inmediatamente paso a evaluar y me dan ese tipo de hallazgos. Algo que tiene un valor muy alto diagnóstico para decantarse por un quiste complicado simplemente es hacer lo siguiente. El Doppler, que no tenga ningún vaso adentro y sobre todo que no tenga un vaso perpendicular y que de esta forma sigmoidea. Eso es muy típico de los quistes complicados. Con esto vamos muy tranquilos. Si hacemos una mamografía, vamos a encontrar muchos con nódulos hipodensos o con densidad variable. Solo la diferencia es que recuerden que para la mamografía la paciente va a caminar, se va a mover, etc, etc. Entonces esto pues, puede que no se refleje 100%. ¿Okay? Otro caso en el que uso otras ayudas como el frémito bucal. El frémito bucal básicamente nos dice que lo que está dependiente de las paredes o que se continúa con el componente sólido de la mama va a transmitir el sonido y se va a representar. En este caso, pues nos ayuda un poco. Simplemente fue algo educativo porque realmente no habría incluso mucha necesidad de utilizarlo. Otro caso donde les nuevo vuelvo a hablar del ducto. ¿Y por qué lo digo? Porque es que los ductos ya somos capaces de verlos, esos ductos terminales extralobulares. Es un quiste claramente complicado con su contenido móvil que en su momento fue manejado como sospechoso de extensión ductal. Entonces, vemos que estos detritos de alguna forma son particulados, no son continuos, se continúan con el ducto o vienen del ducto, y no vemos ningún otro hallazgo que nos llame sospechoso. Por ejemplo, aquí podemos muy bien la cápsula de ese quiste, vemos un ángulo que aunque es cerrado, muy bien definido, y sobre todo la continuidad también de esa pared o cápsula del ducto. Entonces, en este caso en particular, simplemente hago caso omiso del ducto porque es parte de la lesión. ¿Okay? Otras ayudas, podemos usar esa energía que libera el Power Doppler, el Doppler color o incluso la elasto. Si concentramos la caja y hacemos varios, podemos evocar esos movimientos. Este era un quiste complicado, bastante ecogénico, que pues se sabía que por movimiento de varias cosas era simplemente detritos. Pero usando ese Doppler, pues vemos muy bonito cómo fácilmente podemos evocar movimiento. Yo lo tiendo a usar más a las zonas marginales. En el centro, por alguna extraña razón, a veces no funciona tan bien. Y también vemos en algunos casos, aunque este es un quiste simple en su gran mayoría, dependiendo del tiempo, comienzan a soltar partículas, a haber partículas sobrenadantes, y la utilidad en ese caso del Doppler es para ver eso, cómo hace centelleo ese artificio, o también es muy patognomónico de algunos quistes complicados. ¿Ok? Entonces vemos cómo otras herramientas nos pueden auxiliar en este tipo de quistes. Ahora sí, entremos a lo no tan simple. Y comenzamos con los microquistes agrupados, casi que son
los reyes de esta categoría porque son los que usualmente nos dan más retos diagnósticos. Como ya podemos ver, lo simple, que el quiste simple y complicado, pues no es tan grave. Pero partamos de que, comenzando ya con la definición, grupo de nódulos anecoicos menores de 2 a 3 milímetros. Ya estamos hablando de cosas pequeñas. Afortunadamente los equipos progresan y nos permiten ya ver mejor esto. Antiguamente no era tan sencillo y muchos de esos incluso se veían como nódulos sólidos. Y no estamos hablando de progresos de 20 años, estamos hablando de progresos de 5 años. Los equipos que ustedes como residentes conocieron son muy diferentes a los que nosotros utilizamos, entonces poco a poco van a haber mayor progreso. Separados por tabiques delgados o finos. ¿Los tabiques qué van a hacer? Como va bien, ¿va a ser estroma residual o van a ser paredes de ductos que quedaron por alguna forma incompletos, esas rupturas? Y esto pues obviamente lo definen como delgados. A mí las medidas de 0,5 milímetros, aunque el BIRAX tiene que hacerlo porque ellos tienen que estandarizar, es bastante. Uno no va a ponerse a medir un secto, nada. Entonces, también depende de la experiencia de uno y algo cualitativo también importante que lo hagamos ajustado pues, a todas las demás características. En general, al interior de esos microquistes no debe haber componente sólido, sin embargo viene el componente complicado, similar a los quistes complicados que nos puede simular. Y representan una unidad octolobular terminal que completamente o parcialmente ha presentado dilatación en sus acinos o su posición terminal de los ductos intralobales. Como algo también muy bueno es que poco frecuentemente se asocian con lesiones malignas y cuando lo hacen suelen ser incitos y micropapilares, que en general son lesiones de muy buen pronóstico. Recordemos que dan poco riesgo de metástasis, poco riesgo de compromiso nodal y esto pues es favorable para los pacientes. Entonces, eso nos quita un poquito la ansiedad del manejo de estos hallazgos. En cuanto a algunos datos, son hallazgos menos frecuentes, más o menos el 6% de las ecografías lo tienen. Se da una media de la perimenopausia, más o menos 48 años, pero también puede llegar a edades hasta los 71 años. Sin embargo, en estos grupos etarios hay que ser un poco más riguroso, ¿no? La experiencia clínica habla de valores de menos del 1% de malignidad y esto es algo que pues, nos refuerza lo que tenemos, recordando pues, que eran los radiólogos tops los que hacían este tipo de estudios, ¿no? Este es el microquiste agrupado que todos quisiéramos encontrarnos. Acinos o ductos dilatados, con septos o estroma. Vemos que siempre yo les digo de afuera hacia adentro en estos hallazgos. El estroma suele ser ligeramente ecogénico y vemos cómo se comparte su ecogenicidad interna y externa. Obviamente, el ultrasonido al pasar por el quiste se va a modificar en algunos casos, ¿no? Entonces, eso también es importante dependiendo del tamaño. Pero en general comparten estos. Y también vemos algunas veces estos artificios posteriores que también al hacer varias orientaciones y cambios se desaparecen. Y también una de mis teorías es que también es por el reforzamiento acústico que puede sufrir ligeramente en esa zona. O pueden también tener pequeños detritus, porque recordemos que son acinos, ¿no? Entonces, idealmente este es el quiste que todos quisiéramos encontrarnos. No requiere seguimiento, no requiere biopsia y demás. Cuando usamos alta resolución también vamos a ver cosas un poco más detalladas. Y esto es lo que yo les hablaba. Entre más resolución, más detalle. Y algunos pensarán, bueno, esto es un secto grueso, eso es sospechoso. No, realmente lo diferenciamos muy bien por la cogenicidad que tiene, que es similar a ese parénquima adyacente, a ese estroma. Y vemos también que no es el único hallazgo. Cuando los sectos gruesos son predominantes, ahí sí preocupémonos. Pero cuando tenemos en conjunción, si sectos finos y gruesos, va disminuyendo ese grado de sospecha, porque ya nos habla de todos los fenómenos que vivimos dentro del lobulillo. Entonces, es algo para tener en cuenta, no andar con la regla todo el tiempo, también tener muy ajustado esa evaluación cualitativa y no mandar a estos pacientes a seguimientos innecesarios. Y pues veíamos nuevamente cómo se ve de bien detallado su ducto, ¿no? Otro caso, el quiste agrupado ideal, no hay mayor problema en su caracterización. Pero recordemos que ellos sufren cambios, dependiendo qué pasa con las pacientes, el estímulo hormonal, el tiempo, así como las unidades ductolobulares normales tienden a presentar fenómenos de atrofia, obviamente ellos, estos unidades ductolobulares, van a presentar estos fenómenos igualmente. Entonces, este caso, pues, el paciente en 2021, 2023 vuelve, cambian, sin embargo no son francamente sospechosos, pero pues ya nos dan un poquito más de dificultad en la interpretación, ¿vale? Y vienen los que sí definitivamente son un reto, son esos quistes que aunque hay quistecitos dentro, nos semejan un nódulo sólido. Porque, por ejemplo, en este caso particular, vemos, si somos pragmáticos a las definiciones del BIRAX, vemos ya unos márgenes convexos, vemos que es de predominio
ecogénico o isoecoico, y si nos encontramos algunos quistes en el interior. Pero bueno, si recordamos, lo asemejamos, podemos hacer varias cosas. Y antes de pasar a hacer varias cosas, cerciorarnos de que esté bien nuestro foco, de que nuestro equipo esté bien, todo bien configurado. Con un foco malo, fácilmente uno puede decir distorsión de arquitectura, nódulo irregular, etc, etc. Entonces, es muy importante hacer un buen uso de los equipos y cerciorarse de esto, ¿no? Entonces, vemos que ya como es ahora en radial, antirradial, ya se define un poquito ese ducto, entonces ya me va cambiando un poco la concepción. Sin embargo, este nódulo fue caracterizado BIRAX 4B. Se caracterizó una discusión nódulo o quistes agrupados. Ya en retrospectiva, para mí ya son más quistes agrupados, con un predominio ecogénico que muy seguramente se asocia con la fibrosis que tenía este ducto, incluso podría haber adenosis y otras cosas. Pero en general una descripción podría incluir márgenes microlobulados, en este caso, y eso ya per se, pues fácilmente justifica una biopsia. Entonces, no todos los quistes agrupados vamos a dejarlos simplemente con BIRAX 3 y tenemos casos en los que la biopsia está claramente justificada. Otro caso similar, aunque es un poco más armónico, vemos que hay una proporción un poco más entre 50 y 50 de acinos dilatados y contenido ecogénico, con estroma en su interior colagenizado seguramente, y en ese caso, como lo ven claramente, pues se llevó a biopsia. Entonces, más o menos va dando una impresión general de cómo se comportan los quistes. Nuevamente, otros quistes similares características, no tan bonitos como los que hemos visto iniciales, pero ya en la evaluación antirradial, radial, moviendo bastante ese transductor, va haciendo varios cortes axiales sobre la lesión, vamos a encontrarnos cada vez más quísticos. Recuerden que esto es tridimensional. Muchas veces, como por ejemplo, cuando hablamos un riñón tangencial, se va a ver blanco completamente, y en las biopsias lo usamos así. Si lo volamos más a su centro, vamos a ver ya las diferentes estructuras. Entonces, lo mismo, si hacemos algo muy tangencial o justo vamos en la zona donde hay más fibrosis, pues simplemente vamos a ver con la concepción de que es un nódulo, ¿ok? Y vienen los de que definitivamente ya encontramos cosas sospechosas, a pesar de que aquí hay acinos dilatados, ya vemos un tejido más hipoecoico adentro, que le da incluso una mayor contraste entre las demás estructuras, y en la utilización del Doppler vemos vasos perpendiculares, ¿ok? Algo que es claro es que los acinos normales, los ductos normales, se nutren por difusión pasiva. Ellos no reciben nutrición a través de vasos que nosotros por imagen podamos determinar en un Doppler o en resonancia. Y este principio es muy importante porque las lesiones ya que comienzan a tener angiogénesis son las que nos dan este tipo de vasos. Los vasos perpendiculares que van a alimentar la lesión y que lo vemos en resonancia magnética también como patrones de resonancia sospechosos. Entonces, en este caso, este hallazgo fue interpretado de mi parte como microquistes agrupados asociados con ectasia ductal compleja. ¿Okay? A veces lograr del léxico BIRAX extrapolar perfectamente no lo va a hacer, pero siempre tener claro los conceptos anatómicos nos van a ayudar a definir esto. Incluso dejándolo una simple ectasia compleja habría sido suficiente para que se llevara una biopsia, que fue el caso de esta paciente. Y para darles como una comparación, pues en el primer caso, aquí este diagnóstico fue una metaplasia apocrina, que sabemos que es un hallazgo completamente benigno. En este que parecía que iba a ser algo más sospechoso, más maligno, terminó siendo una hiperplasia ductal sin atipia y un estroma colagenizado, lo que les decía, puro fibroblasto en ese estroma, y eso es lo que nos da el aspecto ecogénico. Obviamente, si vieron la lesión de estas, la biopsia está completamente justificada, ¿ok? Y en este caso, pues como era de esperarse, un carcinoma ductal in situ grado 2, papilar y micropapilar. ¿Vale? Características sospechosas de los microquistes agrupados, calcificaciones y vascularidad interna o esos vasos perpendiculares, pérdida de la transición con el ducto terminal, como lo hemos visto, que se rompe o que no vemos muy bien esta transición o que está ocupada. ¿Okay? Y en general, tener mucha precaución en caso de tratarse de una lesión nueva en mamografía o en posmenopausia. Lo digo en mamografía porque es un estudio muy objetivo que nos permite en algunos casos saber si algo es nuevo, y si estamos, por ejemplo, en pacientes de 65, 70 o más años que no está, pues ya nos aumenta el índice de sospecha. Recordemos que muchas de estas lesiones usualmente son evolutivas y han estado antes de la menopausia o premenopausia, ¿ok? Debemos, o está totalmente permitido hacer o indicado hacer seguimiento de lesiones que son profundas, pequeñas o difíciles de caracterizar, entre las que sabemos por nuestra experiencia que pueden ser quistes agrupados, pero de pronto en mamas muy difíciles no vamos a poder evaluarlos muy bien, sobre todo los que están prepectorales. Entonces,
totalmente justificado un seguimiento en estos casos. Y idealmente, como pacientes postmenopáusicos, va a haber seguimiento de la mano de mamografía y ecografía. Y la biopsia está justificada en caso de cualquier de las características sospechosas que encontremos. ¿Okay? Ahora, para ir terminando la presentación, lo complejo como término acuñado en los VIRAX pasados, pero hago énfasis en que no es difícil. Lo complejo en estos casos es tan notorio que pues obviamente nos va a llamar la atención a todos. ¿Okay? En general, en el nuevo VIRAX se llaman nódulos con ecogenicidad compleja, y esto lo cambiaron porque pues, antiguamente la gente se confundía mucho con el término de quiste complicado y quiste complejo. Personalmente nunca he entendido muy bien esta confusión, pero pues si lo colocan en el VIRAX es por algo, y los VIRAX se actualizan es en medida de los usuarios que somos nosotros los radiólogos. Entonces, muchas veces de pronto es por problemas de interpretación, pero bueno. Son lesiones que tienen ambos componentes, o su ecogenicidad es completa porque tiene componente quístico y sólido, pues de ahí va su nombre, claro está. Y en otros casos tiene una pared gruesa, tabiques gruesos o nódulos intraquísticos o parietales, lo más comúnmente, lo más sospechoso, un papiloma. Son nódulos que contienen también algunos, lo contrario, lesiones que decimos que tienen degeneración quística, ¿ok? Y no son infrecuentes, pero también eso nos da sospecha de algo, ¿ok? Por su valor predictivo positivo son más altos, hasta un 33% de estas lesiones dan malignas cuando se llevan a biopsia. En el protocolo ACRIN fueron menos frecuentes, aunque más fáciles de clasificar, menos del 1% se encontraron con esos hallazgos, y siempre está justificada una biopsia con aguja gruesa, hoy en día dependiendo del tamaño, asistida por vacío para lograr la mayoría de los casos una resección completa, o la excisión quirúrgica en algunos casos particulares, porque pues también la evaluación patológica depende de cómo se presente esta muestra a los patólogos. Entonces, lo que yo les decía previamente de esos tabiques o septos gruesos, lo que les hablaba, van a ir acompañados, pero van a predominar dentro de la imagen. Todo este tabique lo vamos a ver aquí muy bien representado, es lo que nos llama la atención. Entonces, claramente aquí no vamos a pensar en metaplasias apocrinas, no vamos a pensar en otras cosas. Y vemos que la cogenicidad aquí es un poco menor que el estroma circundante. Ese es otro tip que nos da. Este es un caso que puede tener varias interpretaciones, pero si somos claros en que hay un septo grueso, no vamos a fallar en pedir la biopsia. Y este fue un caso puntual de un carcinoma micropapilar. Entonces, aunque es pequeño y todo, va muy bien hacer los diagnósticos. Casos más llamativos, un quiste con su ducto adyacente, entonces ya, y en el que vemos adicionalmente un nódulo mural con su estructura vascular que se conoce como tallo fibrovascular, en el que pues ya claramente, incluso con el Doppler nos da un comportamiento de un vaso arterial. Entonces, en este caso no habría ninguna dificultad en pedir la biopsia, la dificultad radica en quién va a hacer la biopsia y cómo la va a hacer, porque tiene que llegar al componente sólido. Idealmente en esos casos, pues una excisión con biopsia al vacío, o en algunos otros centros, como eso tiene un valor predictivo tan alto, los llevan a esa excisión quirúrgica inmediatamente. En este caso, pues fue una quistes con metaplasia apocrina, hiperplasia ductal, cambios fibroadenomatoides y un papiloma intraductal con atipia que cambia todo el contexto. El papiloma con atipia sí es otro hallazgo muy diferente al papiloma sin atipia. Otro tipo de lesión en el que no hay mayor dificultad, pero la traigo porque sí nos nutre mucho la semiología. Entonces vemos el nódulo intraductal, en algunos casos no va a ser tan sencillo, pero si lo desmenuzamos, vemos los ductos que lo acompañan. Vemos esta cápsula fina muy bien definida en su porción posterior, es ecogénica y muy claramente definida, y el nódulo, cómo pierde esa continuidad, ese cuello, lo que llama el cuello entre la interfaz entre el ducto y el nódulo, se continúa, incluso aquí vemos tejido ecogénico muy similar. Y otra cosa que nos ayuda son esos ángulos muy cerrados que nos dan en ese tipo, entre la interfaz entre el ducto y el nódulo. Entonces, semiológicamente nos ayuda mucho. Le colocamos el Doppler y pues ya comenzamos a ver otros vasitos más perpendiculares. Entonces cambia un poco la concepción. Pues claramente ese caso ya todos sabemos que un papiloma. ¿Okay? Y pues un papiloma de seno lactífero o un ducto principal, ¿no? Podemos por la cercanía que está en la región. Otro caso pues muy llamativo, nada, o sea, cualquier persona de un radiólogo entrenado pues lo va a terminar muy bien, pero este caso, aunque no crean, tuvo su grado de dificultad porque fue puncionado previamente sin el rigor adecuado y sin evaluación ecográfica. Entonces, cuando usted punciona un quiste y no lo hace bien,
se vuelven complicados porque sangran y nos van a tapar el resto de cosas. Entonces, algo que pudo haber sido muy sencillo en principio, luego se dificulta un poco. Obviamente para nosotros lo vemos, lo identificamos a la biopsia y pues da un diagnóstico de un carcinoma papilar intraquístico u encapsulado. Nuevamente otro caso con su Doppler en el interior, este incluso da morfología de alta resistencia, entonces vemos ya que son hallazgos más sospechosos. Y lo que les decía, casos que se complican por no haber hecho un abordaje inicial adecuado. Este es un gran quiste, la mama derecha con 284 centímetros cúbicos, o sea, se imaginarán, una prótesis con un contenido, con unos detritos ecogénicos muy llamativos, obviamente por sangrados inducidos de las biopsias previas o las punciones previas, con incluso un nivel posterior. Pero cuando nos llega ya para nosotros hacer una biopsia por aguja con gruesa ya, el mal estaba en la pared, muy bien definido. Hacemos un acercamiento y vamos estas proyecciones mamelonadas que vamos a pensar obviamente en papilomas, con sus vasitos no tan visibles con otros, pero presentes. Y fue un papiloma, una carcinoma papilar encapsulado. Su correlación con resonancia magnética, pues claramente ahí está. ¿Okay? No lesiones tan malas como se van en el examen clínico, pero obviamente tienen que dársele un manejo adecuado y muchas veces parte del mal manejo diagnóstico, ¿no? Se preguntarán, ¿esta imagen qué hace aquí? Antes de hablar de los diagnósticos alternativos, simplemente era como para hacer una pausa en la presentación, pero cuando uno utiliza inteligencia artificial para generar imágenes, el término breast o mama está prohibido, por obvias razones. Entonces, jugando con la inteligencia artificial, utilizaba varios términos, entonces llega un momento en que dice, bueno, utilizando una proyección de fractales, haz una estructura ramificada que semeje pequeños quistes distales y me da un brócoli. Entonces, y no hace unos días lo discutía con algunos de ustedes, es muy similar, incluso el doctor Laldo Tabar algunas veces usa estos árboles o estructuras de la naturaleza para educación y vemos que sí es muy chévere y esto incluso nos asemeja a la estructura de lo que podría llegar a ser un lobulillo. Entonces, en cuanto a lo diferencial, benigno y maligno, la metaplasia proquina y hiperplasia ductal sin atipe, la necrosis grasa, lo maligno, pues las lesiones metastásicas, no olvidarnos, la necrosis nos pueden simular. Entonces, eso es muy importante, los carcinomas in situ, los carcinomas mucinosos y medulares y obviamente el carcinoma papilar. Y algo que es curioso, pero que les va a pasar, son las pacientes que nos están llegando con explantes, con cambios de necrosis grasa muy puntuales, en los que hay lesiones que parecen nódulos incluso. Pero pues obviamente yo utilicé el Doppler y además yo sabía que no era y que estaba en el área quirúrgica, pero esta paciente en particular tenía un esposo patólogo. Entonces dijo, no, me hacen resonancia. Yo aquí, la estrategia más sencilla fue esperar un ratico, se le colocan de cúbito lateral y el famoso, o lo que se medía un nódulo humoral, pues se desplaza con los cambios de posición. Ahí no va a haber pierde, no va a haber Doppler, nada, o sea, ya estamos muy tranquilos. Si le hago una mamografía va a ser completamente hipodenso, que en ese caso era muy difícil porque estaba recién operada y era en todos los cuadrantes inferiores, entre la interfaz entre el pliegue intramamario, entonces va muy complejo. Se le hizo su resonancia porque pues, fue solicitud de la paciente y obviamente la misma lesión con comportamiento de grasa interior, con paredes muy finas, sin realce interno, pues no hay discusión, no hubiera necesidad, pero pues la paciente lo solicitó. En cuanto al resumen de las características sospechosas, pues nuevamente hago énfasis para finalizar la presentación, septos ecogénicos gruesos, los nódulos morales, la zona de transición mal definida entre el ducto terminal y el quiste, un pedículo vascular o un aspecto microquístico lobulado, que es lo que vimos ahora, que fácilmente puede llevarse a biopsia, y los vasos perpendiculares en la elaboración Doppler, o pues más allá del pedículo vascular que les he dicho previamente. En general, se deben usar todos los conceptos del VIRAS para hablar de este tipo de lesiones. Hago como un esquema sencillo que es, primero elimine artefactos, saca un buen uso de su equipo. Si no hacemos esto, vamos mal ya. Yo comienzo al revés en esos casos. Primero busco descartar hallazgos sospechosos, los mismos del virus en general, y luego de que ya descarté esos hallazgos sospechosos, me voy a corroborar las características de benignidad que tengo, porque es una estrategia de metacognición. Al descartar lo maligno, de una vez ya benigno. No, hay que convencerse a sí mismo de que estamos realmente ante una imagen, una lesión benigna
Y muchas veces juego entre estos dos abordajes en todas las lesiones de mama. Me convenzo a mí mismo de que estoy viendo y comienzo con una teoría contraria a lo que muchas veces pienso, pues para llegar a un diagnóstico y no caer en los sesgos. Y utilizar todas las herramientas disponibles. Puntual, Doppler, en algunos casos elastografía, los cambios de la posición con la gravedad, los frémitos vocales, todo esto nos sirve para darnos una ayuda muy importante. Paso a algo que es de mucha relevancia y es cómo vamos a informar. Usted puede ser muy buen radiólogo, puede ser sido el residente estrella que se leyó el BIRAX 10 veces, lo memorizó y sacó 5 en el examen de mama. Pero si usted cuando se gradúa comienza a hacer informes demasiado largos, difíciles de entender, que cualquier tratante ve eso y ve radio 1 quiste de tanto, radio 2 quiste de tanto, radio 3 quiste de tanto, colapsa el médico, colapsa el compañero que le toca hacer el seguimiento de lo que usted mandó a seguir y de alguna forma pierde poder usted en cuanto a transmitir la información. Entonces, aunque usted debe evaluar los quistes completamente, regístrelos en imagen, también haciendo un uso mesurado de las imágenes, no debe informarlos todos, yo resumo mucho. ¿Okay? Ya sabemos que cuando son múltiples baja aún más el riesgo de malignidad, entonces lo resumo, hago lo más notorio, describo lo que clínicamente es relevante, si se palpa pues tengo que escribirlo, obviamente si está con dolor en esa zona tengo que escribirlo, si en la mamografía se ve pues claro que hay que escribirlo para que no entremos luego en discusiones, pero tampoco llenar esos informes de párrafos interminables que dan 2 o 3 hojas incluso recibido yo acá. La opinión debe ser corta, ¿ok? No redundante en lo que se dice arriba. Por ejemplo, quiste con contenido ecogénico, no, ya usted ya escribió que es un quiste complicado arriba, así lo va a concluir. Quiste complicado sin características de sospecha, múltiples quistes complicados, pero ser muy contundente. Microquistes agrupados sin características de sospecha y quieren hacerlo, o microquistes agrupados con características sospechosas, tal. Pero no repetir lo que se dice, y creo que eso es un paradigma de todo lo que hacemos en la imagen, ¿no? Una recomendación clara, aquí es donde el radiólogo se luce, aquí es donde el radiólogo aporta ese más, y es, ¿qué le va a hacer? Pues va a recomendarle una biopsia de tanto, del nódulo que usted identificó como sospechoso, colocando la localización exacta, nuevamente así sea un poco redundante, porque esto es lo que permite que esas recomendaciones lleguen a cualquier médico y cualquier médico lo interprete. Puede ser al rural, que lleva 2 días de puesto en el servicio de salud, que le llegó su ecografía, pero con una recomendación, si usted le hizo bien, se le da buen manejo al paciente, ¿ok? Y evitar dar diagnósticos patológicos. Eso sí, evitemos metaplasia hipocrina, evitemos condición filoquística de la mama, sobre todo los 2 puntuales, que se ve con mucha frecuencia. Entonces, esto, a pesar de que nosotros lo sabemos, complica el trabajo de los demás compañeros. Las pacientes se quedan con una idea errónea en su cabeza que en algunos casos es muy poderosa y vienen asustadas a cada ecografía. ¿Okay? En cuanto a algunos retos que todavía tenemos, esto requiere experiencia, requiere equipos de buena resolución, una técnica de exploración muy depurada. Debemos que esos informes y imágenes sean reproducibles, entonces tenemos que esforzarnos por hacerlas bien para que nuestros compañeros las puedan ver en estudios posteriores muy bien o hacer una correlación con la mamografía adecuada. Siempre caemos en el sobretratamiento, recordemos que entre más lesiones como quistes complicados o microquistes agrupados enviemos a biopsiar sin un criterio claro, esos pacientes van a ir con condiciones proliferativas que incluso puede ser el paso de la aguja en el tejido adyacente, pero lastimosamente muchas terminan en una resección de este y pues eso sobretratamiento finalmente. Siempre va a ser un reto, tendemos a sobreestimar o subestimar y van a darse cuenta cuando ustedes se gradúen que van a tener etapas de su carrera de sobreestiman mucho, luego se vuelven más específicos y vuelven a subestimar cosas, vuelven hasta que llegan a un equilibrio. Entonces, este es uno de los retos grandes que tenemos todos cuando nos enfrentamos a la imagen mamaria. Y eso fue todo.